Vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas. Ya este hermano más ya me ha escuchado este mensaje. Pero vamos a hacer una similitud entre tres personas. Lucas capítulo 10. Vamos a desglosar un poco la parábola, a dejar un poco aquí y entender lo de el buen samaritano. Sí, Lucas capítulo 10, verso 25. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo y dice: y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Dios haciendo las cosas. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Asimismo, aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién descendió primero? Un sacerdote. Vaya mirando los personajes que aparecen en la fábula, en la historia. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidándolo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esta es una de las historias que Jesús narra que llama un poco la atención, porque cuando hablamos del buen samaritano, la gente lo habla como si el buen samaritano fuera alguien que hiciera lo bueno, ¿cierto? Cuando usted le dice a alguien, o dos referencias usan: yo no soy Santa Teresa de Calcuta, y la segunda: yo no soy un buen samaritano. Es que yo soy el buen samaritano, que ando haciendo mandados y favores por todos lados. Y entonces la gente usa esto para referirse a esto, el buen samaritano, que hace lo bueno. Pero hoy voy a estudiarlo como está en el texto. ¿Qué es un samaritano? Jesús habla de esto y les pone un ejemplo. ¿Y por qué les pone el ejemplo Jesús de un hombre que se levanta, que es herido en la carretera? Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que es que el que le pregunta a Jesús no es cualquier cosa, no es cualquier persona. El que le pregunta a Jesús y le dice: maestro, ¿qué cosas haré para obtener la vida eterna? El que le dice, Jesús le dice al intérprete de la ley. No era una persona del común, era un intérprete. ¿Sabe qué significa eso? Alguien que
estaba frente a las escrituras constantemente. Y Jesús le pregunta a ese hombre, y Jesús, como que yo me imagino la cara de Jesús, y le dice: ¿qué está escrito? ¿Y cómo lees? O sea, uno lo lee, ¿qué está escrito y cómo lees? Pero yo me imagino a Jesús en la mente diciendo: Dios mío. Yo sé que Jesús no va a decir eso, ¿no? Pero diciendo: Dios mío, ¿el quién me está preguntando? Si fuera el que recién se convirtió al Señor, vayamos y vengamos. O el que lleva 2 meses, o el que lleva 1 año, que todavía no ha ido avanzando y sigue comiendo lechecita. Pero hermano, un intérprete de la ley. No se lo preguntó nadie. Y le pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Haciendo qué cosa voy a obtener la vida eterna? Y Jesús le responde: muchacho de Dios, ¿qué lees? ¿Cómo entiendes? Está hablando de maestro a maestro. Y él le responde, porque como conocía las escrituras, le dijo: Señor, pues dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo. Amén. Jesús le dijo: bien has dicho, haz eso y vivirás. Así le dijo la conversación. Yo estoy parafraseando la conversación que tuvo Jesús con aquel varón. Y Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Vivirás. A un maestro de la ley. Pero él, dice el texto, menos mal el escritor le puso la contraposición, que es el pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí ya empieza la historia que Jesús le cuenta. Y Jesús le dijo: bueno, muchacho, tu prójimo es esto. Y narra la historia. Y termina con el buen samaritano. Ese hombre que hizo lo correcto, hizo lo que era justo, hizo lo que era bueno. ¿Quién? El buen samaritano. ¿Y quién es el samaritano? ¿Y quiénes son los otros que pasaron antes que el samaritano? Jesús le dice: primero pasó ¿quién? Un sacerdote. Primero pasó un sacerdote cuando hirieron a ese hombre. ¿Quién pasó primero? El sacerdote que pasó lo miró, lo tiró lo vio en el suelo y no le prestó atención. ¿Y quién es un sacerdote? El sacerdote es el que aparentemente está ministrando al Señor. El sacerdote es el que está constantemente haciendo sacrificio. El sacerdote es el que está predicando la palabra, el que está ministrando en ese momento en el Antiguo Testamento, el que ministraba en la casa. De hecho, de ahí sacaban al sumo sacerdote para que ofreciera el sacrificio. Era el que estaba supuestamente con el Señor. El sacerdote, pero el sacerdote, ¿qué hizo? No le prestó atención, lo miró, lo rodeó y pasó. Y Jesús dice: ese sacerdote lo vio y se fue. Y nos preguntamos, ¿cuál era la responsabilidad del sacerdote? Por ser sacerdote, ¿cuál era su responsabilidad? Ayudarlo. Porque él es un siervo de Dios. Y debió haber mostrado el amor. Pero no, el sacerdote, ¿qué hizo? Se fue. El sacerdote es la representación, la figura de Dios. Y no obstante a esto, dice Jesús que pasó ¿quién? Un levita. ¿Y quién es el levita? El levita es el que está metido, está metido 24/7 en la casa de Dios. El levita es el que prepara todo para el sacrificio, el holocausto. El levita es el que se encarga de todo. Un levita, como la Biblia nos lo muestra, era la única tribu que no tuvo tierra, porque su enfoque era ¿cuál? El templo. La tribu de Leví, Dios no le permitió tener tierra, porque para ellos era la administración del templo.
Imagine usted cuál era la responsabilidad de los levitas. Estar en la casa de Dios. Incluso el arca del pacto no la podía tocar cualquiera, sino era levita. Y dice Jesús, ese levita que estuvo cerca al pacto, al arca del pacto, ese levita que es el que debe estar ministrando y tener los utensilios de la casa de Dios limpios para el sacerdote, ese levita lo vio y no mostró el amor de Dios, sino que lo rodeó también y se fue. Nosotros vemos dos siervos de Dios, el pastor y el apóstol. Allí representado, pastor, apóstol, evangelista y maestro, todos los 5 ministerios que Dios nos ha dado hoy, y ven a la gente caída, la rodean y se van, no se levantan, no ayudan, no fortalecen, no avivan, hacen es aplastar a los demás, hundir a los demás. El sacerdote no prestó atención a la gente y no estoy juzgándolo, pero es que es lo que me muestra a mí las escrituras. Y cuánta gente afuera no hay, porque cuando cayó el sacerdote de la casa, el levita de la casa, lo que hizo fue rodearlo y injuriarlo, señalarlo y juzgarlo, y él dijo, mejor me largo al mundo. ¿No parece? Dios nos está llamando para que hagamos lo que hizo el samaritano. Y el buen samaritano no es un apelativo de buena gente. ¿Por qué Jesús toma un samaritano? ¿Por qué Jesús habla de un samaritano? Cuando realmente los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Había una diferencia entre Samaria y Jerusalén. Entonces hablamos del buen samaritano como si el samaritano fuera bueno. Para el judío no. Para el judío era lo peor que podía haber, tanto así que para pasar de Judea a donde Jesús iba, a Jerusalén, cuando iba a Jerusalén, tenían que rodear la ciudad porque ellos no eran capaces de pasar por Samaria, porque estaban tan diferenciados los unos de los otros que no tenían esa unidad. Y podemos ver que cuando el reino se dividió en Judea, el reino del norte, y en Samaria, el reino del norte y el reino del sur, perdón, cuando se dividen los reinos, Samaria, que es la capital del norte, y Judea, que es la capital del sur, ellos ya quedaron siendo enemigos completamente. Y el samaritano no es apelativo de buena gente. El samaritano para el judío en ese momento era su peor enemigo. Y Jesús le pone al judío y le dice, allá en Judea, donde estaba hablando, le dice, un hombre samaritano. Los cogió, le metió cachetada, le dijo, un hombre samaritano pasó por el lugar y lo vio, y lleno de compasión, ¿qué hizo el samaritano? Aleluya. Lo recogió, lo vendó, lo cuidó y lo llevó a su casa. Amén. ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Quién representa ese samaritano? Para el judío el samaritano era lo peor que había. ¿Qué representa ese samaritano hoy? El mundo. Ese samaritano, nosotros como hijos de Dios, la representación nuestra es Judea. El sacerdote, el pastor, los fieles que llevan muchos años en la iglesia y están allá señalando y juzgando. Y el samaritano es ese que está en el mundo. Porque Judea no podía saber nada de Samaria. No era un aplicativo de buena gente. Era un aplicativo de malo. Porque eran enemigos entre ellos. Y Jesús les dice, no Señor, mire, ese samaritano, ese hombre de Samaria, porque era de Samaria. ¿Era de dónde? De Samaria. Por eso era samaritano. No porque era buena gente. Y Jesús les dijo, miren, ustedes que son los sacerdotes, ustedes que ministran la casa del Señor, ustedes que están allá orando todo el tiempo, miraron al que tenía necesidad, lo rodearon
y se fueron. Pero ese hombre, que es samaritano, representa el mundo. Representa el mundo. Ese samaritano representa el mundo. Y cogió, lo limpió, lo vendó. Hermano, así estamos hoy. Ayuda más la gente del mundo que la gente de la iglesia. Ayuda más la gente de afuera que la gente de la iglesia. Yo conozco gente que hay gente que está sufriendo, que cayeron, que lucharon, que pasaron sus necesidades, y la gente del mundo es la que se le acerca a ayudarle porque la gente de la iglesia le dio la espalda. Y eso lo hemos visto. Y así se va, se ve. Y Jesús nos enseña que un samaritano ayudó. Y el samaritano, usted ya se imagina, cuando vaya a la división del reino, sabe que es un samaritano para Judea. Y ese tuvo compasión. Así Dios quiere levantar una generación como este samaritano. Un tiempo donde nosotros, usted y yo, podamos caminar ayudando a la gente, orando por el necesitado, o no rodearlo, lo vemos tirado y le damos la vuelta y seguimos derecho. No, rodearlo de amor, ayudarle, levantarle, orar por él, hacer la obra que Jesús nos enseñó a hacer las cosas que el Maestro nos enseñó a hacer. Mateo capítulo 28, 19 y 20, Jesús le dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas y hagan todo, y dicen: hagan discípulos a todas las naciones y bautícenle. Y les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenle que guarden. ¿Y qué nos mandó Jesús? Que seamos como ese samaritano. Porque el Maestro le pregunta: ¿y quién fue el que tuvo misericordia de él? ¿Quién es? Y Jesús le pregunta: ¿y quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? A veces es necesario que seamos como ese samaritano. Ese samaritano le pagó al mesonero todo. Ese samaritano, el sacerdote representa a la iglesia, el levita representa a los judíos, a los fieles, y el samaritano representa al mundo. ¿Qué va a hacer la iglesia del siglo XXI? ¿Cuál es el desafío de la iglesia? El desafío de la iglesia del siglo XXI es cómo preparar a todos sus fieles en la IA o buscar la humanidad. Mientras usted y yo nos desafiamos a aprender la tecnología, ¿sabe qué está haciendo? ¿Sabe cuáles fueron las carreras cuando le hablaron a Microsoft, al presidente de Microsoft, diciéndole que las carreras iban a desaparecer? Él mencionó algunas carreras. ¿Y sabe cuál fue la que dijo que no desaparecería? La de educación. Porque él dijo: no espero ver a mis hijos, a nuestros hijos, que los eduquen una vez. Y el desafío para la humanidad en los próximos años no es aprenderla a manejar la IA. La iglesia hoy está enfocada en aprender a manejar la IA. ¿Cierto? La iglesia está enfocada en aprender a manejar la inteligencia artificial hoy. Pero los que preparan la tecnología, los que están en la tecnología, están más preocupados por la humanidad que por la IA. La iglesia, a mí me mandan por Facebook: ¿tú eres pastor? ¿Cómo tu mensaje puede proyectar a más almas? A mí qué me importa si Facebook me lleva más almas. Lo que realmente me interesa, y yo se lo dije aquí, se lo dije ayer a los hermanos, cuando estábamos conversando con una hermana, le dije ayer: la responsabilidad de la iglesia se mueva la presencia de Dios no es de los líderes, sino del pastor. Aquí no va a llegar gente por la IA. La IA nos va a ayudar, la tecnología, las ciencias, las redes sociales nos van a ayudar a llevar el mensaje a aquel que está necesitado afuera, que está pensando en cortarse la pena, y en ese momento mirará un short de nuestra congregación
y Dios le dará una palabra otra vez y lo restaurará. Pero aquí tenemos que caminar en la senda antigua. Y no es porque Jorge se ha chapado a la antigua. Podemos poner todo lo que el mundo nos puede invitar a poner, pero tenemos que caminar en la senda antigua. Si no hay unción, si no hay presencia de Dios, la tecnología no sirve. No nos sirve la tecnología. Necesitamos presencia. Mientras la iglesia está buscando cómo prepararse en la inteligencia artificial, en lugar de ir a la presencia de Dios a buscarlo, a llorar en su presencia. Yo necesito volver a hacer las cosas primeras, como dice la Escritura. Que la unción vuelva a verse en los altares, no la tecnología. Uy, qué bonito las luces, los destellos, las luces neón y todo chévere, bonito eso, pero necesitamos caminar en la senda del Dios viviente, del Dios que dijo: el buen samaritano no es ese que anda haciendo cosas para que otros lo vean, sino el que verdaderamente ama al prójimo. Y la tecnología está arrastrándonos desafíos para el... No, y a mí me han llegado esos mensajes. A mí me han llegado. La iglesia tiene canal de YouTube, tiene canal de WhatsApp. Nosotros tenemos un canal de WhatsApp, tenemos el grupo y tenemos el canal. Hay varios suscriptores aquí. No lo he publicado todavía porque lo tengo allí frío. Hay como 3 o 4 personas. Lo tengo ahí reservadito porque estoy aprendiendo a ver cómo lo manejamos. Y es bueno usar. No vamos a satanizar como se hizo hace mucho tiempo las cosas, las redes sociales que satanizaron al televisor. No. Pero ese no va a ser el enfoque de la iglesia. Que me dice a mí, de verdad, me llega el mensaje a Facebook diciéndome: eres pastor, ¿cómo hacer que tu mensaje llegue a más gente? ¿Cómo hacer, hermano Max, pastor, que el mensaje llegue a más gente? No es el micrófono, no es el celular, no es la cámara, no es la tecnología, no es las luces para que nuestro mensaje llegue a más gente. Es el voz a voz de la gente que hace que su mensaje llegue a más gente. Y para que ese mensaje se difunda, usted y yo solo debemos tener una cosa, y es ser portadores de la unción del Espíritu Santo. No hay otra, iglesia. No hay más. No hay más. La tecnología no nos va a llevar a mucha gente, porque usted puede tener todas las cosas y pagar incluso en Facebook y en YouTube para que lo publiquen por todas partes, pero si no hay unción, la gente, como dice una canción, llega y se va. Pero si hay unción, usted no puede tener teléfono. Si hay unción, usted no puede tener tecnología. Puede ser una iglesia en el barro, pero si hay unción, la gente va por lo que ahí hay. Por lo que ahí hay. Cuando veo una iglesia en Bogotá, mega iglesia, el pastor muy usado por Dios, y yo allá, como dice uno, honrando al siervo de Dios, dije: no, pastor, wow, a mí desde pequeño me ha gustado su ministerio y lo he seguido cuando me convertí, y su testimonio para mí ha sido de fortaleza cuando empecé el ministerio ahí en Fusagasugá, y lo honré porque es necesario. Y el Espíritu Santo me dijo: tú no viniste aquí por él, viniste aquí por mí. Y llega y me habla a la cabeza. Yo no volví más para allá. Y me dijo el Espíritu Santo aquí en esta parte: y las naciones correrán a ti por causa del Señor tu Dios que te ha honrado. ¿Y cómo se hace que las naciones corran para que vengan a nuestra presencia? Por lo que usted y yo portemos. No es la tecnología, es lo que usted y yo portamos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace que la gente vaya. No es la tecnología. Usted puede tener el último iPhone, el último Samsung que vale como 6, 7 millones de pesos. Usted puede tener las últimas pantallas y todas esas cosas. No, la gente... Yo conozco iglesias que tienen eso y tienen 200, 300 personas. Y eso ya está realizado. Pero necesitamos ser
hombres ungidos. Vamos a buscar la presencia, anhelar la presencia, lloremos por la presencia. La Biblia dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, dice la Escritura. Vamos a llorar para que la presencia de Dios descienda, porque lo único que hace que usted y yo, la gente, venga a buscar al Jesucristo vivo es que tengamos esa presencia de Dios. No es la tecnología, no es la inteligencia artificial. No nos enfoquemos en eso. Eso será una herramienta para las estrategias de la iglesia, pero no será el medio, no será el fin para que la gente venga a Jesús. El máximo influencer, la que se acomodó a este término, ese término nuevo a la lengua. El máximo influencer en toda la historia es Jesucristo de Nazaret. El máximo influencer. Y nunca usó un iPhone. Nunca usó un micrófono. Nunca usó un smartphone. Nunca usó un púlpito. Porque no creo que en la sinagoga hubiese púlpitos como ahora, que hay púlpitos de 2 metros de alto. Y le predicó a miles y su mensaje sigue llegando a millones. Eso es lo que necesitamos, la presencia que cargaba Jesucristo, al Espíritu Santo en medio de nosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay unción. Si no hay Espíritu Santo, no hay fuego. Si no hay Espíritu Santo, no hay pasión. Si no hay Espíritu Santo, no hay gozo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada, absolutamente nada. Por eso, sin la presencia del Espíritu Santo, esta iglesia está seca. Y todas las que no tengan la presencia. Y continúo y termino mi mensaje. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién fue el samaritano? ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el que hizo amor con su prójimo? Él le dijo, el que usó misericordia de él. ¿Y qué le dijo Jesús? Veías lo mismo. 2 respuestas que Jesús le dio. La primera le dijo, haz esto y vivirás. Y la segunda respuesta que Jesús le da cuando le pregunta, le hace la pregunta y él le responde. Jesús le dijo, listo, haz tú también lo mismo. No le estaba diciendo que fuera buena gente, no que fuera buen samaritano. Le estaba diciendo, haz lo bueno con la gente que te rodea. Sé bueno con la gente que está allá. ¿Saben? A veces los más sin misericordia somos la iglesia. Los más sin misericordia somos la iglesia. Porque a veces vemos gente que está muy quebrada y no la ayudamos. A veces hay que pedirle a Dios que nos ayude a diferenciar y a discernir cuando la gente estemos. A veces uno va a la plaza y mira a la gente mirando un punto bien embolatada en otro mundo y mirando un punto fijo porque están por allá perdidos. Jesucristo nos llamó para dar una palabra de aliento. Cuando lo veamos hay que estar para todos lo que podamos hacer. Hoy que hablaba en clase, ustedes decían los chicos, aquí en Fusa ha habido varios y el Señor se le tiró un carro compañero hoy en estos 2 días. Hoy me mostraron el día de la había visto. Parece que no me más en la red social y me dijeron eso, y cuando miré el video decía mucho cuidado porque estamos mientras la iglesia está buscando prepararse para cómo manejar la IA, la gente sigue muriendo, la gente se sigue yendo, la gente sigue teniendo problemas mentales, y los problemas mentales no son de locura, son porque tienen situaciones difíciles y están tan embotados que no encuentran la respuesta a su problema. Yo no soy psicólogo,
Pero cuando estudiaba consejería pastoral nos sentábamos nosotros. Y dentro de todas las psicologías que nos enseñaron para trabajar en la iglesia, no para dar discursos, sino para ayudar a la gente, dentro de todas las psicologías, pastor, que nos ayudaron, nos enseñaron en la iglesia, psicología de la niñez, infantil, pues, psicología de la familia, psicología de la personalidad sana, todas esas psicologías, cuando empezamos a trabajar esa psicología, nos enseñaban a mirar, escuchen a la gente. Y la frase que recuerda la pastora de Italia, de la profesora de Italia Ortega, decía: los seres humanos tenemos una boca y dos oídos, y pareciera que tuviéramos dos bocas y un oído, porque hablamos más y escuchamos menos. Y así era el lema prácticamente, porque casi la profesora de María también era igual en psicología de la familia, que constantemente también nos hablaba de eso. Y la gente, ¿qué necesita la gente que está afuera? Mira, escucha. Cuando la gente suelta tantas cosas que tiene, se relaja y encuentra el problema, encuentra la respuesta. Vamos a caminar. No podemos ser psicólogos, pero sentémonos. Si necesitamos aquí hablar unos con otros, hablemos unos con otros. No somos buenos samaritanos, pero trataremos de hacer algo bueno mientras estemos en él. Porque Dios quiere eso, que no los rodeemos, que no rodeemos a la gente y sigamos por otra. Que no nos paremos en el parque a tirarle Biblia a la gente que está viviendo un infierno y llegamos a la plaza, al parque principal, en lugar de darles una palabra de aliento para que puedan venir a Jesucristo, lo que les damos es régimen. ¿Quién quiere venir a conocer a ese Dios? Si a mí no me hubieran hablado la realidad es que yo me encuentro con el Señor después de Cristo. Eso es porque si a mí me hubiesen evangelizado, si no hubiese sido porque a mí me invitaron a la iglesia, ¿sabes cómo me invitaron, hermano Marco? Diciéndome: si usted va a la iglesia, Dios le bendice su negocio y ustedes van a ser prosperados, y si usted diezma, vea, va a poder hecho. El enganche, eso es un enganche, hermano, porque si yo diezmaba, Dios me iba a bendecir el negocio. Hermano, si yo no hubiese tenido una experiencia con Dios, después que decidieron cerrar porque ya no aguantábamos más la quiebra, si no hubiera tenido una experiencia con Dios, me había ido porque era mentiroso. Pero Él se presentó a mí y me dijo: no es el diezmo, no es la ofrenda, es mi relación contigo. Porque la gente se enfoca más en el diezmo y la ofrenda. Sí, necesitamos organizar todo, tener pagado, pero ese no es el enganche, hermano. El enganche, ¿sabe cuál debe ser para la iglesia? Con todo el respeto lo digo, el Espíritu Santo. Ese sí es un gran enganche, hermano. Que la gente venga aquí y se salió con una pierna que no tenía. Ahí atraemos a Julio. Hermano, ese debe ser el enganche de la iglesia. No el diezmo, no la ofrenda. El enganche de la iglesia debe ser, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Ese es un gran enganche. No hay otro mejor que ese. Amén. Deje esta aplauso al Señor y póngase sobre sus pies.